vez más a este canal Pan del Cielo. Hoy vamos a estar revisando en Génesis 12, ahí en adelante, y vamos a hablar de Sara, esa mujer que el Señor trabajó con ella desde un inicio, que saliendo, cuando el Señor le mandó a Sara y a Abraham salir de su parentela y de su tierra, les hizo ver que les iba a ser padres de muchas naciones, les iba a ser padres de descendencias incontables, ¿verdad? Y salió con esa promesa para una tierra desconocida totalmente, y ella y su esposo, junto con un sobrino y con todo lo que le pertenecía a Abraham, salieron de esa tierra. No sabiendo dónde los iba a llevar el Señor, ni qué cosas iba a lograr con ellos o qué iba a hacer con ellos, pero salieron, como quien dice, por fe. Vemos a Sara que salió a la edad de 66 años, eso nos hace ver que era ya una edad avanzada de alguna manera. Salió con una promesa de que iba a ser madre de muchas, ¿verdad? Muchas naciones, de muchas generaciones, iban a marcar la diferencia, iban a ser gente que iba a salir bendecidos por Dios para ser bendición de otros, o sea, salían con algo de una expectativa, algo realmente que tal vez ni comprendían la magnitud de lo que el Señor les estaba hablando, como muchas veces el Señor lo ha hecho con cada uno de nosotros. Cuando salieron de ahí, pasaron el tiempo, llegaron a una tierra ahí que no conocían, se tuvieron que adaptar a muchas cosas, pero en medio de todo vieron la mano de Dios trayendo provisión en sus vidas, en su matrimonio y en su familia, y haciendo crecer todo lo que ellos tocaban, era bendecido, ¿verdad? Entonces prosperaron demasiado. Dentro de las situaciones que vemos en Sara, pasaron 10 años en los cuales Sara vio que no se realizaba ese embarazo, un embarazo que iba a ser el principio de aquella palabra de lo que el Señor le había prometido. Cuando llegaron los 10 años, ya Sara se desesperó un poquito, como usted y como yo nos hemos desesperado cuando vemos que el tiempo pasa y que no se dan las cosas que el Señor nos ha dicho. Hay veces empezamos a dudar, y nosotras las mujeres somos muy emocionalistas, a veces empezamos a dudar, ¿será que a Dios se le olvidó? ¿Será que ya no? Y empezamos a maquinar y a tener mucha ansiedad, hay muchas cosas ahí que se revuelven ahí adentro. Y de ahí pasa del pensamiento y de las emociones, ya pasa a ejecutar aquello. En determinado momento Sara, cuando le entró esa situación, llegó y le dijo: Abraham, ven acá, yo tengo una egipcia, una esclava, que ella no puede pensar otra cosa aparte de lo que yo le diga, ella es mi esclava, es de mi propiedad, el hijo que ella pudiera tener de parte tuyo sería como mi hijo, porque ella no puede opinar ni decir otra cosa, por lo tanto yo quiero que te llegues a ella, y que el hijo que Dios nos había prometido, pues debe ser a través de ella, yo te la voy a dar. Sí, Abraham tal vez, me imagino que como muchas veces nuestros esposos nos ven y dice, bueno, dijo, está bien, nos ven tal vez un poquito desesperadas, angustiadas, tal vez a veces no nos lleva tanto la contraria, y cedió ante esta petición de Sara. Grave error, porque debió haber acudido al Señor a ver cuál era la voluntad de Dios, si es que en verdad era esa la solución, si es que en verdad era esa la respuesta. Pero bueno, como les digo, no lo culpo, porque muchas veces nosotros hemos sabido llegar a nuestros esposos y decirles que hagan algo porque ya eso es de esta manera, o porque tal vez Dios lo está permitiendo de esa manera, y hacemos que las cosas se den. Lamentablemente, cuando Agar se dio cuenta que estaba embarazada, empezó a pensar diferente y a actuar diferente, contrario a lo que Sara hubiera creído. Y entonces Agar llegó y empezó a humillar a su señora, empezó a lastimarla, la empezó a hacer sentir menor e inferior por ser ella la que estaba embarazada. De alguna manera se apropió de aquella palabra que había recibido por tantos años de parte de su señora, y había escuchado lo que Dios iba a hacer con ese hijo, y esta mujer se adueñó de eso y empezó a actuar muy mal. Sara llegó, se dolió, y entonces llamó a Abraham y le dijo algo que muchas veces también yo he cometido, y le dice: Abraham, juzga esta situación, porque Dios va a tener que juzgar entre tú y yo, porque yo busqué algo bueno, yo busqué una solución, una salida, y ahora esta mujer me está tratando así que tú tienes que ver qué es lo que Dios quiere de todo esto, cuál es el responsable, si tú o yo. Al final de cuentas, si nosotros lo leemos, podemos ver que realmente ambos fueron responsables. Sara por esa gran idea, y Abraham por no decirle que no, pero entonces Sara de alguna manera pues se estaba queriendo liberar o librar un poco de la responsabilidad que había hecho mal.
Esta mujer Agar se fue porque Sara tomó una posición ya con el respaldo de Abraham. Abraham le dijo, bueno, ella es tu esclava, haz lo que quieras con ella. Entonces Sara empezó a tratarla mal y empezó a actuar un poco grosera con ella, y Agar se fue. Rápidamente quiero llegarles que el Señor mandó un ángel donde Agar y se lo topó en el camino y le hizo ver: Agar, ¿qué estás haciendo acá? Y a ella le dijo: mi señora me trata mal, entonces huí. Una vez más queremos engañar a nuestro Señor, y una vez más queremos mentirnos a nosotros mismos. Y ella no le dijo toda la verdad a Agar, a este ángel, pero bueno, a Dios no se le puede engañar. Y entonces el Señor le dijo: bueno, tienes que devolverte nuevamente donde Sara y sométete a ella. Sométete y obedécela, y respétala. O sea, la ubicó, ¿verdad? Y entonces le dijo: yo también voy a tener cuidado de tu hijo, así que no te preocupes, pero tú tienes que devolverte para donde Sara. Esta mujer se devolvió y nos cuenta la historia que por 13 años la situación se calmó lo que habían entre ambas, ¿verdad? Ya nació Ismael y toda la situación. Entonces vamos a ir viendo que si leemos las escrituras vemos que en 2 ocasiones Abraham expuso a Sara a situaciones un poco incómodas que hubieran sido mucha vergüenza para Sara, pero vemos 2 intervenciones divinas de parte de Dios ante estos faraones que Abraham había dicho que era su hermana, esta muchacha, que Sara era su hermana, y estos faraones iban a cometer algo en contra de lo que la palabra de Dios o la voluntad de Dios hubiera permitido, y Dios intervino. Esto lo quise tocar rápidamente porque vemos a Dios interviniendo a favor de sus hijas. Y a veces nuestros esposos, a pesar de lo espirituales, a pesar de lo especiales, a pesar de muchas cosas, siguen siendo hombres y cometiendo errores y equivocándose. Pero gloria a Dios, Dios tiene misericordia de ellos y de nosotros. Vemos el cumplimiento de Dios cuando Dios nuevamente se le aparece a Abraham y le dice a Abraham: ahora sí, ya llegó el tiempo, tú dentro de un año más o menos voy a volver y vas a ver cómo ya vas a tener a tu hijo y se va a cumplir lo que yo te había dicho. Para Abraham fue aquello: bueno, ¿qué es esto, Dios mío, en esta edad y en este tiempo? Para Sara también fue también bastante complicado recibirlo en ese momento, porque Sara dijo: tengo 90 años, mi esposo tiene 91, ya ni tan siquiera tengo el periodo, mi esposo ya no anda ni tan activo sexualmente, yo tampoco. ¿Cómo va a hacer esto el Señor? El Señor te sigue haciendo la misma pregunta que le dijo a Sara: Sara, ¿crees que hay un imposible para con Dios? ¿Crees que Dios tiene algo que no puede hacer? Entonces, de alguna manera, es la misma pregunta que nos sigue haciendo el Señor a nosotras cuando creemos que Dios no está respondiendo a algo que le habíamos pedido y que Él no los había prometido. Y Dios sigue haciendo la misma pregunta. Jochebed, ¿crees que hay algo imposible para mí? Anita, ¿crees que hay algo imposible para mí? María, ¿crees que hay algo imposible para mí? Y seguimos respondiendo lo mismo: no, Señor, para ti no hay nada imposible. Y vemos el cumplimiento del Señor ahí, y ahí mismo le cambió a Abraham a su nombre, le puso Abraham. A Sarai se llamaba en ese momento Sarai, pero ya en el momento en que se hizo la promesa, o sea, que ya se cumplió la promesa, le puso Sara. Le puso el nombre a su hijo Isaac, que significa risa. Y me gusta porque Sara dijo algo muy hermoso y dice: cuando otras personas escuchen referente a esto, que yo soy madre, se reirán conmigo. Cuando ustedes lo cuenten, se reirán conmigo. Cuando ustedes lo oigan, se reirán conmigo, dijo Sara. Y yo creo que es lo que logramos nosotros transmitir a otras mujeres. Cuando yo tengo la oportunidad de transmitir el testimonio, lo que Dios hizo en mi vida, en mi matrimonio y en mi familia, he visto la gloria de Dios en otras mujeres riéndose conmigo. Entonces te quiero decir, mujer, no te desesperes. Si Dios te dio una palabra, agárrate de ella, confía en ella, porque el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia sigue siendo el mismo, y Él es el que cumple, y Él nunca llega tarde, Él llega al momento preciso. Por lo tanto te digo, no cometas el error que hizo Sara, ni que hemos cometido más de una, de ayudar a Dios. Si estás tentada a cambiar la forma en que Dios podría hacer algo,
te digo, no cometas ningún error. Espera en el Señor y Él hará. Confía en Él y Él va a responder. Y no te desesperes, porque Dios cumple su promesa a tiempo y en el tiempo preciso que es el de Él. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor cumpla su propósito en ti y en tu familia. Bendiciones del Señor por siempre.